El gobierno de la tarde. ¿Pero qué es esto, Francis? Señores, gracias. Le han traído un bizcocho con 49 velas. No, con 49 velas, no. Bájale Sí, algo. con Estamos en vivo en Z Digital. 49 velas. Ah, ¿verdad? Estamos en vivo en Z Digital. Tápame la cámara con los globos, hazme el favor. Estamos en vivo en Z Digital. Señores, miren, gracias a ustedes, mis compañeros, que todos los días compartimos 2 horas y a veces algo más. Gracias a los amigos, tanto políticos, familiares, colaboradores nuestros, por todas las palabras bonitas de agradecimiento. Por el día de mi cumpleaños. La cumpleaños. empresa que te trajo esta felicitación. Su equipo, Y ese sus bizcocho. compañeros. Y ese bizcocho que me trajeron mis Oye, compañeros. Yo quiero saber la verdad de este compañeros. regalo tuyo. Y sobre todo aquellos que me dijeron tantas cosas hermosas en WhatsApp. Hay un mensaje especial que me llegó al alma, pero me lo voy a reservar porque me matan, porque me están escuchando. Y agradecer a los que en el día de hoy, en una reunión que tenía en el partido, se nos aparecieron también con un presente encabezado por nuestro presidente, el ingeniero Antún, su secretaria, y todos los miembros que estábamos allí, agradecidos también de los que fueron a nuestra oficina a hacer lo propio, los que estuvieron en nuestra casa. Y nada, me siento feliz. Los que jueguen en el Palais 24 de abril, 24 años de edad. Ah, bueno. Para ustedes, aquellos que quieren que yo tenga más buscando compañeros de generación, debo decirle que todavía no estoy muy lejos de la barrera que quieren a la que yo arribe, pero el día de hoy ha sido un día de mucho regocijo, de mucha alegría y nada, gracias Yulisa, mi amiga y hermana inseparable. Aquí te dicen que ya a ti no hay que felicitar. Gracias, Fafa. Que te cantan canciones de la iglesia. A mí. Sí, que ya a tu edad no se felicita a la gente. Eso lo escribieron en Z Digital, no lo dije yo. Gracias al gobierno de la mañana también, encabezado por el director y don Alvarito Arbelo, mi amigo, mi maestro. Te felicito. A Felipe, a Nayib, a Rosendo, a Archibald y a otros amigos que lo hicieron a través de otras estaciones también. Muchas gracias a todos y Que comience el Que vuelvan trabajo. a partir de las 7 de la noche, A trabajar y a comer todo el que quiera darse un trago a nombre mío se lo puede tomar porque yo Pero voy en para su mi casa. casa. Sí, Pero en claro. cada quien en su casa. Aquí en su casa, porque yo sigo. Igualito, gracias a ustedes, señores. Gracias a Ana, gracias a Franci, a Oscar, a Priscila. Y los regalos que lo vayan bajando uno a uno, por favor, para que no Gracias vayan también uno a uno que lo vayan bajando. a nuestros amigos de la Z Digital que se han mantenido felicitándote y pendiente al programa como todos los días, a José Araujo, Miguel Durán, Nicolás Jones, Eduard Robles, Fran Félix, María del Carmen Flores, José Agüero, Alejandro Rodríguez Suárez, Riquelme Martínez, Richard Martínez, Martín Aracena, RAM, a ese le toca saludo doble por todo lo que está escribiendo, a Alejandro Rodríguez, José Rosa, Angelina González, RAM escribe bastante, él tiene saludo triple ahora, y a Oscar Domínguez Minaya de Gambi Mesa, Nicolás Brito, Samín Terita, y Sterling Arias. Gracias a todos ellos que se mantienen ahí conectados al chat interactivo de la Z101. Francis, tenemos que hacer una pausa breve, ¿verdad que sí? Y vamos a partir el bizcocho de Alcántara en la pausa y al regreso venimos más tranquilitos. El gobierno de la tarde. Madre mía, el humo. Señores, aquí va a ocurrir un desastre. Aquí va a ocurrir un desastre. Llamen a los bomberos del distrito para que saquen el humo de la cabina. Eddie, te quieren de verdad. Sí. ¿Qué compañero era que tú tenías antes que no te celebraban el No, cumpleaños? me celebraba mi No, cumpleaños, no. claro. Déjese de eso. Y lo grande es que esos compañeros yo tenía, me lo traían en sobrecito en efectivo. Pero entonces salíamos después al final de la tarde y con el efectivo que me traían tenía yo que pagar las cuentas. Ah, tú ves que era una sinvergüenza. Fafa, mira, esas canastas que tiene Eddie ahí, la mitad son tuyas, dijo la administración. Sí, agradecimiento a Iris Guava, la directora del Plan Social de la Presidencia, que nos mandó Entonces, yo espero un presente, que con un ella abrazo. Mira, tenga te mandó vino, yo imitadores pensé que en te iba a el mandar Banco habichuela de con la dulce. Sociedad Dominicana. Sí. ¿Que tenga qué?
imitadores, que nomás no sea ella que O se sea que ella manifiesta. siempre ha estado presente. Este es un tigre que dice que aquí él es un líder nuevo. ¿Quién? Hoy yo espero hoy una camioneta aquí de regalo. Sí, pero están por ahí abajo. Bueno, Eddie, hay que traer algo, señores, porque esto tiene humo y huele a humo. Yo no te voy a hablar de problema el día de hoy. No vamos a hablar de Reinaldo. Ah, Reinaldo, problema. No. Si tú me dejas, con tu permiso, como hoy tú eres el rey, Ay, gracias, mi amor. leer el boletín informativo de Z Digital, que se lleven el bizcocho, gracias, que se lleven las canastas que están ahí, para que la gente pueda ver lo que estamos haciendo. El Juzgado de Paz de Tránsito, ubicado en la casa del conductor, le impuso un mes de prisión preventiva a Ángel Alcide Pérez por la muerte de 2 hombres a causa de un atropello en la avenida Independencia de la capital. El imputado deberá guardar prisión en Najayo, hombres, por la muerte de Máximo de la Rosa y su hijo Max Hamlet de la Rosa. Los abogados de la víctima dijeron estar conformes con la decisión del tribunal, mientras que los parientes dijeron que confían en que se haga justicia. La novia de Max Hamlet de la Rosa declaró en los medios de comunicación, su esposa, que se encuentra embarazada de mellizos. Madre mía, qué pena. La Refinería Dominicana de Petróleo informó que sus operaciones de refinación se encuentran detenidas debido a una parada de la planta programada por mantenimiento. La actividad fue iniciada este lunes 22 de abril y tendrá una duración de 14 días. El gerente general de Refidonza, el ingeniero Héctor Leonel Grullón, aseguró que durante los trabajos de mantenimiento se continuará despachando el suministro de combustible a sus clientes de forma regular e ininterrumpida. El descontento de los ciudadanos brasileños con su presidente Jair Bolsonaro ha aumentado en el último mes, confirmando la tendencia que se ha mantenido desde el 1 de enero, cuando tomó posesión del cargo, según un sondeo de opinión realizado por IVOP para la Confederación Nacional de Industria. El 27% de los interrogatorios califica de mala o pésima la gestión presidencial de Bolsonaro, frente al 24% de marzo y el 11% de enero. Para el 35%, en cambio, estos 4 meses de gobierno han sido positivos, una cifra que también ha subido 34% en marzo, si bien se mantiene lejos del 49% de principio de año. Por su parte, hay un 31% que considera que la presidencia de Bolsonaro es regular, mientras que un 7% no ha contestado. En términos de confianza, el 51% de los brasileños se fía de Bolsonaro frente al 45% que no lo hace. Para elaborar este sondeo de opinión, IVOP entrevistó a 2.000 personas entre el 12 y el 15 de abril en 126 municipios del gigante suramericano, con un margen de error de 2 puntos porcentuales, para que ustedes vean que las encuestas andan por todas partes. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:14. Con nosotros está en la cabina Pura Hernández. Ella es de la Unidad Democrática del PNUD, oficial de programa, y tenemos a Carlos Morel, del director ejecutivo del Instituto de Investigación Social. Bienvenidos, dama y caballero. Esteban. Gracias. Pura, nosotros tenemos un informe que ustedes como PNUD publicaron, que se llama el Informe sobre la Calidad Democrática en República Dominicana. Ayer nosotros llamamos a doña Rosario Espinal, que es una asidua colaboradora de la democracia del país, y conversábamos con ella, que participó en este informe, Sí. sobre cómo contraponemos o cómo interpretamos el resultado del informe de la calidad democrática del país en un momento como este, en el que la iglesia, los partidos políticos, el gobierno, todo el mundo se entró como una especie de piñata, y eso mismo se están dando, piña, cada quien porque la sociedad interprete lo que a sí mismo le conviene. ¿Cuál, para empezar por lo primero, cuál fue el resultado o cuál es el resumen ejecutivo de este informe? Bueno, primero, de nuevo, darles las gracias por la invitación. Efectivamente, sí, el informe se lanzó el pasado mes de marzo, a finales, el día 26, y la finalidad del informe, o la razón por la cual hicimos el informe, es porque nos dimos cuenta que no había un documento que recogiera toda la información que arroja el estudio. Uh-huh.
El estudio tiene 6 dimensiones, abarca prácticamente todos los ámbitos de la democracia. Se sustenta en la democracia maximalista, que es la que más abarca todos los temas en ámbito social, electoral, participativo, ciudadanía, etcétera. Entonces, al final el informe tiene un semáforo donde marca rojo, amarillo y verde los resultados de cada una de sus dimensiones con sus componentes e indicadores. Y bueno, en conclusión, la calidad de la democracia en la República Dominicana, según el informe, tiene un 48% de sus índices, perdón, de sus indicadores marcado en rojo, deficitarios. Tiene un 32% aceptable y tiene está en un amarillo. 20%, exactamente, en amarillo. ¿Un cuánto por ciento? 32. ¿Y un cuánto en rojo? 48. 48 más Y 32. un 20, ¿qué dice ahí? 20, 26, 20 en verde, que son satisfactorios. Por supuesto, para detallar cada uno de ellos tendríamos que ir al informe y ver uno a uno. Pero ese es el resultado, o así en rasgos generales, ese es el resultado. Una pregunta, ¿cuáles son los parámetros o los puntos observados para ustedes llegar a la conclusión de cada uno de los señalamientos que ustedes hacen aquí? Porque ustedes inclusive hablan de fecha específica. Sí. Uno diría, bueno, son percepciones, algún tipo de información levantada con gente que reside en la República o son Dominicana. datos técnicos. O son de algún sitio, o sea, díganos de dónde sale. Sí, la forma en que nosotros trabajamos fue intentar de basarnos en la mayor cantidad de fuentes posibles. Valorizando, no, o sea, la fuente que vemos aquí en el informe son mitad tal vez de las fuentes que revisamos, valorizando la calidad de las fuentes, tanto a nivel metodológico como a nivel teórico de qué están evaluando. Y hay una combinación de datos del Estado, de datos de organismos internacionales que hacen trabajo de evaluación de calidad de la democrática, como Freedom House, como el Instituto de Variedad de la Democracia de la Universidad de Gutenberg, y también el Freedom House, el Banco Mundial, el Proyecto Mundial de Justicia, el Economics Intelligence Unit. Lo interesante de este informe es que todos los datos que nosotros trabajamos son datos accesibles al público. Aquí no hubo una investigación primaria, sino que nosotros valorizamos, analizamos y estudiamos datos que cualquier persona puede ir al informe, buscar la fuente y ver cuáles son los datos. Le hago que la están pregunta y saliendo. discúlpeme, porque siempre, yo sé que aquí hay mucha ONG, que por ahí hay una ley que no recuerdo ahora, pero hay una ley que lo convierte en agente informante de los organismos internacionales. Que nosotros llamamos aquí, bueno, no quiero, y muchas veces tienen cierto sesgo con temas específicos, en el caso, por ejemplo, de la migración, y terminan entonces emitiendo informes que muchas veces ni hacen levantamiento ni lo valoran y terminan detractando a la República Dominicana. En este caso, las fuentes que ustedes dicen que depuraron para este levantamiento son fuentes que no tienen ningún tipo de vinculación de carácter político, si se puede saber. No, en general no. Porque si me preguntan a mí, el informe hubiese sido peor. Pero yo voy a tomar tu comentario para comenzar con el comentario inicial de cómo se involucra este informe cuando estamos lidiando con las opiniones de la Iglesia Católica o la opinión de los partidos políticos o la opinión de la sociedad civil. Y yo digo que creo que una de las cosas más importantes y más interesantes de un informe como este y del trabajo que hacen organizaciones como el PNUD o una institución como la mía es todos estos debates y todas estas discusiones que se dan en República Dominicana, poder contextualizarlas desde datos reales que tienen una metodología de cómo se trabajan. Y esa metodología es interesante cómo se hace, porque no es una cuestión de que a un profesor de una universidad le dio la gana de emitir una idea, bueno, me parece que República Dominicana hace tomarlo, me parece que Chile lo hace bien, sino que son metodologías que están abiertas al público de cómo se trabaja y son comprobables. Y eso hace que cuando discutimos con ese nivel de datos, siempre eleva la calidad de la discusión. Y a veces los datos que nos van a dar son cosas que no nos van a gustar. No siempre cuando uno sale a investigar uno va a encontrar la información que uno quisiera y la calidad que uno quisiera. A veces son datos que no son muy bonitos, pero cuando no lo son, me gusta mucho a veces algo que dice el PNUD, que bueno, pues son una oportunidad para mejorar. Y son una oportunidad para ver qué problema tenemos y cómo podemos mejorar. Si tenemos un problema con la democracia en República Dominicana,
que el informe de nosotros en algunas cosas lo demuestra, pues una oportunidad, ya sea que el gobierno, o que la oposición, o que la sociedad civil lo utilicen para traer nuevas propuestas y lo utilicen para hacerlo desde un punto de vista de la información investigada con buena metodología. Finalmente yo quiero decir algo. No creo que exista en este mundo una información que le falte sesgo. Pero hay una diferencia entre el sesgo intencional o el sesgo irresponsable de decir lo que yo quiero decir, y otra diferencia es que simplemente cada uno de nosotros tiene nuestras ideas de cómo ver la realidad, y cuando uno está investigando le influye de una manera u otra. Pero siempre y cuando uno haga el esfuerzo, que se hizo muy fuertemente en un informe como este, de una manera que yo como investigador, créeme que nos dio mucho trabajo porque nos corregían muy fuerte, muy fuerte. Cuando se hace ese esfuerzo, los datos tienden a tener una muy buena calidad y tienden a tener una perspectiva que son útiles, ya sea para el gobierno, ya sea para el que le guste o para el que no le guste, porque los datos no son para que te gusten o no, los datos son para trabajarlo y son para Carlos, mejorar. veo que el informe hace referencia a variación de puntuaciones por determinados acontecimientos en determinados periodos. La crisis electoral de 1994 nos colocó en el nivel más bajo, 0.2, 0.28. Luego volvimos a aumentar a propósito de las reformas que se registraron ya más democráticas a partir de esa fecha, pero volvimos a descender en el año 2010 y ahora estamos también descendiendo en el año 2017. O sea, a lo que me refiero es a que el informe de todas maneras hace que la puntuación o la colocación o valoración democrática de la República Dominicana varíe por cualquier tipo de acontecimiento. De repente, si tenemos elecciones limpias o aparentemente limpias sin ningún tipo de excesos de parte, por ejemplo, del gobierno en cuanto a la campaña electoral, vamos a mejorar nuestra puntuación. Claro. O sea, me refiero a que no se trata de una situación de afección del sistema en el mediano y largo plazo, sino de afección coyuntural de la democracia. Bueno, la evaluación de cada año sí, coyuntural es lo que pasa ese año, pero las conclusiones a las que uno llega, porque uno toma los datos de estas instituciones internacionales para contextualizarlo y darle mejor valor. Uno va y busca y investiga qué fue lo que pasó fácticamente, no solamente en números, lo compara, lo contextualiza y eso ayuda a entender, bueno, ¿qué significa un 1 de 4? Bueno, significa que hubo un año que las elecciones fueron catastrófica, pero al otro año subió 3 porque mejoró el sistema, porque particularmente después del 94 pasa algo muy interesante, que es la misma crisis del 94 y la reacción y los acuerdos que surgieron de esa crisis subieron en general, después de haber dado ese bajón, suben la mayoría de indicadores y llegan a su mejor nivel que fueron en el año 2000 por esa confluencia de fuerzas que obligaba a que las cosas fueran mejores. Lógicamente, uno no evalúa la calidad en base a un indicador, en base a un año. Tenemos 108 indicadores en el reporte, evaluado a diferentes años, que te permite hacer un análisis más profundo. Tenemos la sección de los semáforos al final, como mencionaba Pura, que es para darte un snapshot, una idea bien rápida, pero hay que entrarse al reporte para ver cómo eso evoluciona, para ver cómo eso cambia. Y también lo bueno de que la información de que toda la información que sea pública, que cualquier interesado pueda decir, bueno, mira, ese indicador me gustaría seguirlo, y cada año ir a la fuente y ver cómo va cambiando. Yo preguntaba al principio sobre las recomendaciones, si es que hay recomendaciones en este informe, a los fines de que la puntuación de República Dominicana mejore en ese aspecto. Bueno, realmente la finalidad del informe no es dar recomendaciones ni nada, porque no somos un organismo internacional donde no recomendamos, pero y lo que hicimos fue hacer el informe, elaborar el informe para que el país, el Estado Dominicano, tenga una herramienta donde pueda ver dónde puede mejorar las cosas y dónde está más deficitario y dónde está mejor. Y para crear un debate y puedan entonces así tomar políticas públicas para mejorar todo. Pero permítame decirle que me alegra recibir este informe. Porque en el país se han estado apreciando hechos que ponen en evidencia estas cosas. Es como si ustedes hubiesen resumido lo que está pasando. Y ustedes elaboraron con informaciones viejas lo que ahora es público. ¿Tú te imaginas que en ninguno de los 14 indicadores de derechos fundamentales el país tiene una situación satisfactoria? En ninguno.
de los 14 indicadores. 7 aceptables y otros tantos deficitarios, entre estos derechos de mujeres e inmigrantes. El Estado de Derecho de 21 indicadores solo aparecen satisfactorios 2 y 4 aceptables con 15 deficitarios. Sí. Fuera de cualquier otra consideración, estamos frente a un deterioro de la democracia. Y eso no es un problema de un cura incómodo que coge la Semana Santa para desahogarse diciendo que el país camina a una dictadura. Ustedes le están dando fundamento a la opinión que la Iglesia sostuvo al plantear este deterioro de la institucionalidad que aparece en este informe. Yo creo que la gente no se da cuenta del cambio que se opera en el mundo. La globalización no es una palabra, es un elemento donde cada vez hay menos secretos y menos espacio nacional. La noción vieja de la soberanía se fue al carajo ya. Ahora, ustedes cogen en un mecanismo internacional con qué calificar a esto o a cualquier Estado. Y eso es un factor que antes no disponíamos nosotros. Porque la OEA siempre fue un encubridor de la realidad en aras de ser, de hecho, un instrumento del servicio de los Estados Unidos. Pero esta información indica que hay una observación real, objetiva. Y por eso yo lo celebro y los felicito. Porque yo no tengo ninguna duda que, como ustedes dicen aquí, democracia en descenso, dicen ustedes aquí. El informe parte de avance logrado en la República Dominicana al haber encabezado la transición en 1978 y luego, tras el fraude electoral del 99, caracterizado así, no fue un invento de los opositores, fue algo de evidencia global, pero ahora hay más bases para ponerlo en evidencia. Y ustedes se encuentran con que con más de 0,28 el índice de democracia electoral del Instituto de la Ciudad de Gotemburgo en Suecia para alcanzar la más alta, 72 en el 2002. Las grandes mejoras registradas en el periodo de reforma desde el 94 a principios del 2000 se evaporan desde mediados de la década del 2010 con retroceso en calidad de las elecciones, uso arbitrario de la publicidad estatal, autocensura y falta de diversidad de opinión en los principales medios de comunicación. Entonces, cuando la Iglesia se espanta diciendo que caminamos en una dictadura, ¿qué es lo que ustedes están diciendo ahí? Confirmando que es verdad que el deterioro camina a una situación que nadie desea más que lo que la están generando. Por eso yo llamo a la gente que conozca este informe, que ustedes lo publiquen, así como hay usando la publicidad para todas las mentiras, paguen la publicidad para que vean la voz suya, que en este momento coincide con la expresión más viva de los sectores nacionales que han opinado sobre la actualidad y que temen cuando se enfrentan a un gobierno que evidentemente está planteando una crisis que es, yo lo vivo diciendo, conozco al presidente, entiendo su posición. Él tiene 2 periodos, su antecesor tiene 3, 5 en el Partido de la Liberación Dominicana. Hasta organizaron que no había Don Fafa, posibilidad de la Constitución. Yo tengo una preguntita, don Fafa. Permíteme. Yo sé que tú eres abogado de oficio oficial, pero No, permíteme. pero yo quiero hacer un par de preguntas. Está bien. que no quiero que se me Pero vayan. tenemos Tú lo vas una a tener pausa aquí. pendiente. Hay una pausa Sí, también. Ah, tenemos una tú lo pausa. vas a tener. Vamos a dejar que Está Fafa bien. termine. Sí. Pura y Carlos, que no son nada políticos ni representan ningún tipo de línea política, solamente son técnicos, pueden darnos respuestas técnicas. Cuando Fafa termine, vamos a una pausa y luego entonces vamos a hablar de otros aspectos. Fafa, tú no habías Oye, terminado. Yo lo oí a ustedes dos tranquilos. A ustedes dos. Uno planteando dudas y el otro en el fondo desmintiéndolo. Y le estoy diciendo mi opinión, que es una identificación con esto que está aquí. Y que corresponde además con lo que se está denunciando. ¿Cuál de esos juicios aquí es nuevo para el país? La fuerza que así como la Iglesia es una institución aquí respetable, que no siempre ha actuado con la vinculación con el pueblo, porque fue uno de los soportes de la dictadura durante un tiempo y después se le fue de la mano. Y fue de lo que patrocinó el golpe de Estado. Pero ahora está asumiendo una posición que corresponde al sentimiento de la mayoría. Y por eso me alegra que un instrumento internacional fortalezca la visión que aquí ha querido deformarse de quienes hablan de la actualidad. Esta es una gran contribución.
Por eso les pido que ustedes lo publiquen en un espacio pagado. Francis. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde, son las 5:32. Hoy conversamos con Pura Hernández de la Unidad Democrática del PNUD y con Carlos Morel del Instituto de Investigación Social. Hablamos de el informe sobre democracia en República Dominicana y antes de irnos a la pausa, todos tenemos preguntas, pero se quedó pendiente la de Esteban. Bueno, gracias, Yulisa. Me refiero a que el informe parte de los acontecimientos de 1978, es así. Entonces, ustedes tuvieron que hacer una especie de levantamiento de acontecimientos y de puntuaciones por periodos. Ahora, ¿se va a publicar este índice todos los años de manera regular o simplemente se va a quedar ya en lo que se acaba de hacer público? Bueno, iniciamos con el año 1978 porque ahí es donde realmente, el año pasado, en el 2018, se cumplieron 40 años de democracia en el país. Y doña Rosario Espinal, que fue una asesora experta junto con Miguel Mansi, que es un asesor experto pero internacional de Uruguay, se decidió hacer una monografía para ver el camino de la democracia desde el 78 hasta el 2018. El informe, casualmente estuve hablando con Carlos pudiera abundar un poquito más. Me parece que anualmente, debido a los índices y algunos indicadores, no se actualizan anualmente, por lo que entiendo que el informe estaría actualizándose cada 2 o 3 años. Sin embargo, quiero agregar que estamos en el proceso de la creación de un observatorio de la calidad de la democracia que va a estar sentado en la academia, específicamente en INTEC, para darle ese matiz de neutralidad. Y a partir de ahí ahí se va a estar actualizando con más frecuencia los datos que aparezcan o los datos que estén disponibles. Pero esta es la línea de base para la creación del observatorio. ¿Hay un objetivo específico con esos estudios o simplemente contribución y enunciaciones y para poner en contexto la situación de los estados, simple y llanamente se hace para ese tipo de cosas o hay algún tipo de recomendación para tratar de que el Estado lo asuma? El objetivo fundamental, ¿quién financia? Porque se supone que eso lleva un gasto, este tipo de estudios. El informe tuvo recursos propios del PNUD. El PNUD o sea, financiado por el PNUD. Sí, precisamente para eso, para el tema de la neutralidad y la credibilidad en la información que arroja el informe. Normalmente el PNUD tiene sus recursos propios para financiar sus investigaciones. Para cosas muy puntuales, dependiendo, Sí. tú sabes que cada organismo internacional tiene un plan estratégico y tiene su línea hacia No, lo que pasa es que yo lo acción. pregunto y usted me disculpa, Sí, porque no se preocupe. sé que el PNUD tiene los fondos propios para hacer estudios y para hacer muchísimas cosas en favor de la democracia de los países signatarios. Yo pregunto porque hay gente, y usted me disculpa porque el estudio yo lo veo es brillante, yo lo estoy leyendo y es brillante. Lo que trato de buscar es porque habiendo aquí instituciones que dependen de la PNUD, tú buscas algún tipo de vinculación y criterio de esa ONG. Tú dices, bueno, el criterio pudiera ser un criterio establecido permanentemente por esa institución en la República Dominicana, y uno entonces va deduciendo de dónde viene la información, porque a discrecionalidad yo estoy convencido que ustedes tienen su informe y depuran ese informe, y uno tiene por lo menos que procurar ver de dónde pudieran salir esos informes que después posteriormente ustedes depuran, solamente para basarnos en algunos aspectos que una vez se tiene cierta duda de algunos informantes. Sí, el objetivo, como más o menos comenté Que al los principio, políticos son desconfiados. Pura. el objetivo es porque nos dimos cuenta que no existía un documento como este. Y evidentemente es muy útil, fíjense el debate que ha creado. Y como ustedes saben, todos los países, la mayoría de los países firmaron la Agenda 2030. Y dentro de la Agenda 2030, uno de sus objetivos es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. Y definitivamente este informe va en línea y va correlacionado con el ODS 16 objetivo. y con incluso la Estrategia Nacional de Desarrollo. De hecho, lo ayuda bastante porque Muchísimo. nosotros como país no vamos a cumplir con los objetivos que se plantearon para el 2030.
Y lo que ha hecho el PNUD es darle como una especie de radiografía de momento Exacto. que ayuda a la comisión que trabaja con los objetivos del 2030 para saber en qué punto está y qué pueden hacer para seguir avanzando. O sea, yo creo que el país le debe de agradecer al PNUD la evaluación que le ha hecho a la democracia, si de verdad tenemos una intención de fortalecerla. Y ustedes aquí en Dimensiones y Componentes hablan de que el semáforo de indicadores dominicanos arroja un déficit del 48%, que lo decías al inicio, con solo un 20% de satisfacción y 32% de aceptables. Y más adelante, donde habla del sistema frágil y vulnerable, habla de que en ninguno de los 14 indicadores de derechos fundamentales el país tiene una situación satisfactoria. ¿Se han hecho recomendaciones puntuales? ¿Le ha interesado a alguna institución gubernamental, al Poder Ejecutivo, el resultado que ha arrojado el informe del PNUD? Cric, cric, cric. No miramos a ver quién va a decir algo. No, que la pregunta es difícil. Sí. No, si ustedes quieren pueden diferirla. Pueden tener un voto disidente. Quisiera también aprovechar Toma el reiterar micrófono. algo con las preocupaciones que usted tuvo, con las preocupaciones Espérate un poquito el micrófono. con las preocupaciones de Don Fafa. Y yo creo que lo importante, y incluso la idea de que el informe no tenga un contenido muy alto en recomendaciones, es esa idea de que es para que la ciudadanía, y la ciudadanía a veces incluye al gobierno, a veces no, pueda decir, bueno, pues entonces aquí están los problemas, vamos a discutirlo, a quien más vamos debe a llamarle hablarlo, la atención vamos es a al gobierno. trabajarlo, vamos a cambiarlo. Sí, a quien más debería, en mi opinión personal, a quien más debería llamarle la atención es al gobierno, pero eso no quita que hay un interés también en la democracia para todos. La democracia no funciona solamente para el gobierno, o no solamente funciona porque el gobierno la esté haciendo bien o no. Uno de los elementos principales de una democracia es el control ciudadano. Y si la ciudadanía no toma las vías que necesita para empoderarse y para decir, yo quiero que esos indicadores amarillos sean verdes, yo quiero que esos rojos sean más que verdes todavía, tiene que haber un esfuerzo y tiene que haber una identificación de parte de la ciudadanía. Ustedes hacen una afirmación trascendental para este momento. Las grandes mejoras, dicen ustedes, registradas en el periodo de reformas desde 1994, de principios de la década del 2000, se evaporan desde mediados de la década 2010. Se evaporan durante todo el proceso de control del actual partido, a que una corriente local asume que está llevando el país a una dictadura porque tienen un monopolio total del poder. Eso no es un invento, ni es fácil de decirle a ustedes que no es verdad, que aquí ha habido una degradación de la democracia. Usted pone la información ahí. Yo creo que como usted, esto es una contribución a la conciencia pública, a que la gente pueda hablar con propiedad, no por el interés de un partido o por el interés de un periodista pagado para publicar una imagen que no corresponde a los hechos. Esta contribución de ustedes, yo llamo la atención del país que siga este informe, esperando que ustedes realmente lo publiquen. Pura, y Carlos, como se trata de un informe cuyo contenido tiene mucho que ver con el quehacer político y gubernamental, antes de hacerlo público, ¿se socializó el contenido primero con determinados sectores o se hizo público de manera simultánea para todo el mundo? No, se socializó primero. Porque originalmente queríamos hacer el observatorio, pero nos dimos cuenta que la información estaba muy dispersa y había mucha información, pero en un índice, en otro índice, en otro índice. Decidimos entonces recoger toda la información, sistematizarla, analizarla y tomar eso como punto de partida para entonces el observatorio. Al principio, cuando hicimos las primeras reuniones para el observatorio, que no se dio eso originalmente, sí se involucraron otros actores de la sociedad civil y también ¿Del mismo gobierno también? También. Sí, pero eso lo digo para ver que... Sí, al Estado Dominicano se le notificó que íbamos a estar elaborando el informe. Ya, pero entonces cuando hacían consultas con, vamos a decir, con funcionarios del gobierno,
la actitud de estos funcionarios era una actitud muy abierta De interés. al interés de que se conozca ciertamente de manera imparcial la condición de la República Dominicana en estos aspectos de la democracia. Si tú quieres, yo te contesto. Cuando se sostuvo la reunión con la parte del gobierno, bueno, te repito, le comentamos que íbamos a estar elaborando el informe y dieron su visto bueno. Mire, aquí hay un tema. Eso se hace en democracia. Aquí hay un punto importante. Sí, en democracia. Ustedes dicen, se observa un poder ejecutivo con amplio margen de discrecionalidad, lo que afecta negativamente el imperio de la ley y el respeto a los derechos fundamentales. Este aspecto es interesante, porque parecería que ese pedacito ahí lo escribí yo, pero porque eso pienso yo. Pero ustedes dicen que el gobierno, quienes nos gobiernan, tiene la información o tenía la información de que se iba a levantar el informe. Ahorita no escuché claramente si el gobierno discutió con ustedes los resultados del informe. Porque Fafa dijo, y es verdad, que el primer interesado debe ser el gobierno, de saber los resultados de este levantamiento, que yo de todas maneras se lo voy a hacer llegar para que ellos... Te lo voy a hacer llegar. Pura y Para que Carlos. ellos- para que ellos- El único que está haciendo Aquí no hay cámara. Para quienes- Aquí no hay el cámara. único que Para está, quienes no están aquí no hay mirando. cámara. aparte de Yulisa, el único que está haciendo aquí un ejercicio real de periodismo soy yo. Está bien, me alegro y te felicito. No, está bien. Te Entonces, felicito. porque estamos haciendo, Aquí, aquí hay dos invitados que vinieron. No te dé por y se aludido. supone que No te nosotros dé por debemos- aludido. Se supone que nosotros debemos preguntar. No hay cámara aquí. Entrevistarlos y hacerle preguntas. No hay Hacerle cámara preguntas- aquí. Hacerle preguntas de la manera más profesional, Sí, en claro, términos como- periodísticos posible. como la tuya. Ahora, no, como la Pura mía y no. Carlos, Lo hace que yo rato creo que se es que dieron aquí nos cuenta. están escuchando y los oyentes que están escuchando el programa saben quiénes están aquí tratando de sacar la información a los invitados y quienes están aquí utilizando el escenario simplemente para atacar al gobierno. No, porque los invitados. Lo cual pueden no, hacer, dame tienen la decirte- libertad de dame decirte hacerlo. algo. Los invitados en ningún momento nos dieron un cuestionario No, para preguntarle lo que ellos no es quisieran. un cuestionario, lo que pasa es que la técnica... Ahora, si te dieron la- uno, la te- enséñamelo. La técnica Gracias. periodística de la entrevista indica que uno le hace la pregunta al invitado. Uno hace la Entonces, pregunta y Gracias. ella no. contesta. Gracias permíteme a Pura y a decir una Carlos. Francis En dice la que ya no pregunta tenemos también hay una tiempo. posición. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son Gracias. inmensas, porque la gente no se equivoque. Gracias nuevamente no a vivimos Carlos solos. Morel del Instituto de Investigación Social y a Pura Hernández de la Unidad Democrática del PNUD que han venido a conversar con nosotros sobre la investigación que hicieron para Excelente producir trabajo. el informe sobre la situación democrática de República Dominicana. Hay que discutirlo con las autoridades, los resultados. Bueno, yo creo que ya Ok. ellos dijeron que estaba Estaba en proceso. estaba en proceso. Estaba en proceso. Tengo un refresquito aquí, me está pasando mi hermano Esteban. Pruébalo, Fafa, primero. Está bien. Dios mío, Yo las sabía que tú no tenías autoridades... para echarlo con agua pura y simple. Las autoridades del DINTEL, de la Dirección Central de Inteligencia de la Policía, han ocupado drogas, armas de fuego y otros efectos durante un operativo en el sector Cerros Altos en Santiago. La policía informó que la intervención se realizó en contra de miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de armas, lavado de activos y otros delitos conexos, y en ese sentido resultaron detenidos 2 hombres identificados como Divari Nicolás Correa Rodríguez, de 34 años, y Jaime Mármol Medina, de 44. Las evidencias que ocupó el DINTEL fueron 2 fusiles M4, ambos calibres 5.56 milímetros sin numeración visible, 2 mini Uzi, ambas calibre 9 milímetros, 5 pistolas de distintas marcas calibre 9 milímetros, una escopeta calibre 12, 2 rifles 22, 3 cargadores para pistola de 9 milímetros, 6 de subametralladora, 2 para fusil, 3 miras telescópicas, un cañón adicional para rifle, 29 cartuchos para escopeta y 1.535 municiones calibre 9. Además de esto, habían municiones 38, 252 de calibre 22, 300 de 5.56 y otras 300 de 380 milímetros, 97 de 5.5 por 28, 1000 municiones calibre 22, 2 bultos para rifle y 1 para escopeta, una caja de hierro, 29 paquetes de cocaína, equivalente a 29.000 gramos, una máquina de contar dinero, así como 5.299 pesos en efectivo. De igual modo, se incautaron celulares,
antibalas, chaleco antibalas, gorra del Ministerio Público, una jipeta color dorada con una placa oficial y otra también con otra placa que ya ha sido reconocida. Todas las evidencias se encuentran bajo control del Ministerio Público para los fines correspondientes, pero era un arsenal de guerra que tenían esa gente ahí. Bueno, mira, déjeme hacer acuse de recibo y agradecer a Luis Armando Asunción, superintendente de banco, por su presente con motivo de nuestra fiesta de cumpleaños. Y nada, no esperaba menos de él, amigo nuestro, desde hace mucho tiempo. Le agradezco a Luis Armando Asunción. Miren, lo que acabamos nosotros de discutir con los invitados que estaban aquí en el día de hoy es interesantísimo. Tú coges el informe y te das cuenta de que hay aspectos que uno permanentemente lo vive diciendo aquí y advirtiendo. Sobre todo porque en un país donde el tú decir que esté en desacuerdo con algo recibe inmediatamente la censura hasta pública de aquello a lo que entiende que ese comentario pudiera afectarlo, o cualquier comportamiento contrario a los intereses de quienes están al frente de los destinos del país, te indica a ti de que ciertamente hay una merma en el desarrollo del sistema democrático de la República Dominicana, no que si no estamos en peligro de encaminarnos a un régimen dictatorial, que todo puede ser posible por el comportamiento de muchísima gente obnubilados desde el gobierno. Pero yo voy a invitar y lo voy a subir a que la sociedad dominicana lea detalladamente los resultados de ese informe. Porque este informe, que aunque trata con cierta sutileza la realidad de la República Dominicana desde el punto de vista democrático, dice exactamente todo lo que nosotros hemos venido padeciendo en los últimos años, sobre todo en estos últimos años. Un levantamiento magistral que parecería que quienes lo levantaron transitan por las calles de la República Dominicana y por los sectores populares del país y escuchan el parecer de todos los dominicanos. Y yo creo que este informe debe llamar a cierta preocupación al gobierno y a la clase política. No solamente a quienes nos gobiernan, a la clase política. Es verdad que la democracia, aunque usted diga que le estamos disfrutando a la plenitud de la República Dominicana, sí tiene ciertos puntos oscuros que, si se permiten y se quedan como simple denuncia, después nos vamos a estar quejando cuando ya sea tarde para nosotros revertir esas cosas. Léanse ese informe, que me lo están pidiendo a través del WhatsApp y por las redes sociales. Léanlo. Porque el comportamiento de la clase política cuando está en el poder en los últimos años ha sido reiterativo y repetitivo. Y en ocasiones han tenido que devenir una presión social para impedir que se implemente la voluntad de quienes no quieren abandonar el poder, independientemente de que la Constitución de la República le pone un stop y quieren jugar con ella. Quería solamente decir esto y nada, y llamar la atención de la la clase política del país. El informe dice que la puntuación más baja de la República Dominicana, la más baja, se produjo en el año 1994 tras el fraude electoral de ese año. Ese fue el fraude electoral que protagonizó el presidente Balaguer y el Partido Reformista Social Cristiano. No, yo no estoy cuestionando que lo haya protagonizado, ¿no? Como ustedes quieren politizar el informe. No, entonces, no, que a mí no me importa eso. Esa es la realidad. Es que yo no quiere politizar, ¿eh? Ciertamente. Ese es el objetivo. Ciertamente. Sí. No, pero además de eso, no quiere politizarlo. Y está haciendo, está retrotrayendo una época porque como ustedes quieren, que parece ser que cuando yo me siento aquí, defiendo, mira, toma de referencia, tú tienes que tener claro. Se toma de referencia en el informe a partir del año 1978. Sí, no importa. Y entonces, por eso, como el informe habla de la puntuación baja actual,
y la puntuación más baja a la que llegó en determinado momento. Y Sí. fue en el año 1994, por eso ¿Y quién te dice a ti que porque lo Ahora diga? lo digo porque ustedes, y están tú lo tratando- porque refieres- no, es que- ustedes ahorita, entonces lo que quisieron fue tratar de politizar el No, informe. hermano. Y ¿Cómo de ciertamente politizarlo? Y esto es un problema de Perdón, medicina. Perdón, entonces ciertamente tienes tú mucha razón cuando tú haces la observación, Eddie, Sí. de que es un informe que debe llamar la atención de la clase política. Yo te voy a hacer dominicana. una pregunta. El hecho De la de que clase yo... política de la República Dominicana, porque ciertamente nosotros hemos tenido una situación en los últimos años donde un partido específico se ha mantenido en el poder, en este caso dos periodos más un periodo 20 años. Los últimos 24 años, el Partido de la Liberación Dominicana ha dirigido y prácticamente controlado la mayor parte del poder gubernamental durante 20 años. Y posiblemente continúe de acuerdo con las perspectivas que se observan de resultados electorales hacia el futuro. Sin embargo, se trata de procesos democráticos que, si bien han estado influenciados por irregularidades o por influencias o por tal vez abuso de poder, debemos tomar en cuenta tu observación, Sí. que es una observación hacia la clase política, porque gran parte de lo que ha hecho o del comportamiento que ha tenido el partido de gobierno ha sido en complicidad precisamente con los partidos de oposición. Entonces, en determinadas coyunturas hacen o se alían o se ponen de acuerdo Estoy de para acuerdo. determinadas acciones que al final benefician de manera particular sectores internos de los propios partidos. Y tú mismo has sido un crítico muy grande de las inobservancias, tal vez intencionales, que hacen los partidos de la oposición en determinados momentos en que se discuten legislaciones tan importantes como la ley de partidos, legislaciones tan importantes como la ley de régimen electoral, donde se han incluido asuntos que al final uno no se explica cómo los propios partidos de oposición se prestaron a hacerle o a secundar la posición gubernamental en asuntos que se sabe que van a contribuir con una limitación o afección de la democracia. El panorama sobre lo que tiene que ver con ese tema que tú tocaste último, a partir de mañana, que se van a dar a conocer algunas cosas que van a resonar en el ambiente político nacional, y ustedes lo van a ver, y va a delatar muchas cosas de la Junta Central Electoral. A partir de las 9 de la mañana el panorama va a cambiar completo, eso lo aseguro. Y denle seguimiento a una rueda de prensa que se va a hacer mañana a las 9. Porque nosotros, En la Junta Central Electoral. nosotros, mira, dame decirte algo, que no me gusta hablar en primera persona y tampoco hablar de la organización a la que pertenezco, pero se ha hecho un levantamiento, un estudio con documentaciones probatorias, con profundización en investigación de que no la ha querido hacer la Junta, que a partir de mañana quedará todo delatado. Apueste. Yo lo dije aquí ayer y desde el lunes, porque no estoy autorizado a revelar nada hasta el día de mañana. Ahora, a partir de mañana se va a saber hacia dónde nos encaminaba la Junta con una serie de decisiones y confusiones que estaba generando en el electorado y en el espectro político nacional. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo. No, Digo que la Junta sigue generando. Tú lo vas a ver a partir de mañana. Visto que vayan todos a la sede central del partido reformista. Usted lo verá mañana. Porque ahí sí se estudió y se profundizó en la investigación. Miren, yo quiero decirte a ti que cuando le doy aquí esencia al levantamiento, en un 90%, que yo estoy leyendo aquí, que tiene 6 páginas, 5 páginas, 6 páginas, y yo encuentro que dice que el punto más bajo fue en el año de 1994. Yo no tengo por qué defender cosas independientemente que pertenezca a un partido político que en un momento determinado tuvo situaciones difíciles. Yo no oculto ni apoyo nada que haya contravenido con la democracia, ni en los 12 años, ni en los 10 años. Como mucha gente habla, no, que el Partido Reformista es un partido reeleccionista. Yo nunca he estado de acuerdo con más de 2 repostulaciones a ningún cargo público, porque que en 8 años no haya hecho lo que tiene, el aporte que haya tenido que hacer, no lo va a hacer más allá de 8 años. Se convierte en un receptor de los recursos del Estado permanentemente. Entonces no me importa que haya sido el 94. Si hubo una merma, que haya habido fraude, a mí no me importa. ¿Y qué tú crees? Yo voy a decir, no, porque no fue verdad. A mí no me interesa eso. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, la clase política tiene que observar eso. Que ahí sí tú y yo estamos de acuerdo.
El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6 en punto. Mucha gente que sale desde sus casas en este momento o desde sus trabajos y ahora se enfrenta con el duro tapón. Y qué bueno que mantienen la sintonía con la Z101 Fafa. Tú eres el revolucionario del equipo, el veterano, no porque tenga más edad, ojo, no porque tú tengas 80, sino por todo lo que tú viviste, preso en la 40, estuviste en la guerra de abril del 65, te toca un comentario obligado del día de hoy. Yo he insistido que dedicamos un espacio a comentar el día de hoy, porque creo que efectivamente en los últimos años ha habido una degradación no solo de la democracia, sino hasta de la propia historia nacional. Por eso parto de caracterizar lo que yo creo que conmemoramos hoy. La guerra de abril, que comenzó un día como hoy, en 1965, sintetiza el más grande esfuerzo democrático y el más significativo motivo de lucha del pueblo dominicano en todo el siglo XX. Ninguna acción tuvo la trascendencia y la significación de ese evento. Y es, después de la independencia y la restauración, el hecho más trascendental de nuestra historia. ¿Y por qué esa importancia? Por lo que reclamaba. Aquí nos separamos, nos restauramos, pero lo que hemos padecido desde la restauración es una alternancia en el poder de los sectores más conservadores. La democracia ha sido fugaz, transitoria, y eso ha conformado entonces una imagen que salió fortalecida con la dictadura de Trujillo, en el hecho de usar el poder de una manera clara para aprovechar la función y el ejercicio del poder en beneficio de quienes eran los de turno en esa actividad. Y ese hecho proyectó la política como una cuestión degradante en el sentido de que era un negocio en lo que no se respetaba nada, en lo que la dictadura estuvo acompañada de todas las acciones de violencia y de autoridad, y la democracia era una palabra. Se acepta que fue en el 78, que se hizo la iniciativa de lo que se llama la transición democrática, de esa herencia del país. Y dentro de ese proceso del 78, señores, esa transición democrática tuvo en el 94 un momento que la gente reconoce que propició un enfrentamiento de algunas de las instituciones degradadas como fue la justicia. El primer pacto fue ahí. Pero todo eso tenía una referencia, lo que había pasado en abril del 65. Vos tenías 7 meses en el poder, 7 meses en el poder. Es la primera vez que después de la dictadura y de toda la tradición autoritaria dominicana, teníamos un gobierno escogido específicamente por la voluntad de la gente. Muerto Trujillo, se organizan unas elecciones en el país y esas elecciones en el país dieron origen a un gobierno encabezado por un dominicano que tenía 25 años fuera y que llegó aquí y se ganó la confianza del pueblo usando su formación política pedagógicamente en programas de radio todos los días. Y ese hecho hizo que la mayoría de los dominicanos que habían oído la democracia de oída y siempre condicionada, pudieran ejercer por primera vez un derecho. Y a pesar de esa experiencia, los sectores conservadores de este país, parte también de la Iglesia Católica, en nombre de la Guerra Fría, que cualquier acción de protesta popular podía asociarse con el interés de los comunistas, toda esa gente se compuso para derrocar a Bosch, acusándolo de que él era un hombre tolerante con los comunistas. Aquí la Iglesia hizo manifestaciones de reafirmación cristiana como una manera de expresar su repudio al gobierno actual. La gente no sabe eso hoy todavía. Y específicamente, todos los militares formados en la dictadura de Trujillo eran los que decidían hasta ese momento, una dictadura
y no podían aceptar entonces que el pueblo escogiera una autoridad que ellos no compartían. Y Estados Unidos, alimentando la Guerra Fría, siempre estimuló a esos militares y aparte del empresariado dominicano, a conspirar para derrotar a Bush. Bueno, tumban a Bush. Tumban a Bush en septiembre 25 de 1963. Y año y medio después, el 24 de abril de 1965, año y medio después de tumbar a Bush, aquí se produjo una explosión que a algunos les sorprendió, pero a mucha gente no. Una explosión donde dentro de los cuarteles militares se desarrolló una conspiración encabezada por el héroe nacional Fernández Domínguez, que siendo el asistente militar de Bush y habiendo participado en 1962, cuando del país sacaron a Balaguer después de una masacre en el Parque Independencia el 16 de enero, y 2 días después Fernández Domínguez y otro grupo hizo prisioneros a los militares que sostenían a Balaguer. Y así, desde ese ámbito, es que se producen entonces las elecciones de Bush. Y cuando derrotan a Bush, esos militares que venían formándose, de lo que también fue parte Francis Camaño, son los que organizan el movimiento. Y aunque sacan a Fernández Domínguez, que fue el líder iniciador de ese movimiento del país, esto explota, estando él fuera el 24 de abril. Y simplemente quiero recordar cómo fue aquel hecho. Sábado 24 de abril a la 1:30 de la tarde, Peña Gómez tenía un programa que era Tribuna Democrática de lunes a viernes a esa hora. Y el sábado no era un día tradicional de hacer ese programa. Y entonces yo estaba en mi casa y recuerdo cómo me llamó la atención, teniendo puesto a Radio Comercial, la música del himno de la Marsellesa, que era conocido yo creo que por la gente de más sentido democrático. Y luego que ese himno introduce un espacio, Peña Gómez entonces llamó al país a compartir una información que le había dado el capitán Peña Taveras, llamándolo por teléfono, diciéndole que en el campamento 16 de agosto, el campamento que queda cerca del peaje en la carretera del Cibao, habían detenido al jefe del ejército porque él fue a hacer preso a algunos militares que eran supuestamente conspiradores. Y esa información comenzó entonces el movimiento del 24 de abril. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:09, hablamos de la guerra del 24 de abril en voz de don Rafael Fafa Taveras. Introducía mi intervención en el sentido de presentar cómo surgió el 24 de abril. Ese sábado, 24 de abril, todos, la gente de la izquierda, estábamos en el limbo la mayoría, abatidos por contradicciones internas y por todo el efecto que nos había dejado la derrota del movimiento guerrillero y la desaparición de un líder de esa época como era Manolo Tavares. Manolo Tavares murió en la montaña a los 2 meses de producirse el golpe, luchando porque el país reconociera que tenía derecho a luchar por el gobierno que el pueblo se había dado y por la constitución que se había producido. Aunque él no participó en las elecciones ni el 14 de junio, le dio con su sangre fuerza a esa demanda de retorno de Bush al poder y de vigencia de la Constitución del 63. Pues miren, todo ese sábado, 24 de abril, fue de búsqueda y de intercambio. Y al domingo siguiente, inmediatamente, fue de muchas actividades, porque militares vinieron a discutir ahí al Palacio con la parte relacionada con los constitucionalistas y dicen que se entendieron y que un capitán de San Isidro que estaba de este lado salió con un tanque, 2 tanques para regresar a San Isidro, pero el puente estaba tomado. Yo estaba ese día en el puente
estaba tomado por la gente, bloqueado el paso para que no pudieran venir como se esperaban aquí la gente de aquel lado de San Isidro entrando por el puente. Y entonces ese capitán que se encontró con ese bloqueo se subió sobre su tanque a decir que en el Palacio Nacional se habían puesto de acuerdo los militares para que una junta gobernara el país por 3 meses y luego llamara a elecciones. Ahí había un joven manejando una guaguita de esa de micrófono y yo andaba con 2 rebotellos, yo desarmado y él con un revólver. Y le pedí que él apuntara al chofer que yo le iba a quitar el micrófono. Y basado en eso pudimos responderle al capitán que encima del tanque había reiterado que ya podíamos estar tranquilos porque iba a haber una solución pacífica con el compromiso de preparar en 3 meses las elecciones. Y ahí surgió la consigna: golpe de Estado no, junta militar tampoco, gobierno constitucional. Y ese hecho creó una atmósfera tan difícil que el capitán descendió del tanque y al hacerlo proyectó sobre todas las tropas que le acompañaban la conciencia de la imposibilidad de ignorar al pueblo. Y yo mismo bajé con un tanque desde el puente para el local del 14 de junio, con un grupo de guardia, 8, que fueron capaces de quedarse con nosotros y como 10 o 12 fusiles adicionales. Y ese fue el domingo. El lunes fue un día de atacar a todas las policías que andaban en la calle, a los cuartelitos más fáciles que habían puesto, a las oficinas donde se vendían armas, a la casa de la gente del gobierno que se conocían. Había una desesperada ansiedad de conseguir armas. Y el lunes fue una acción de esa naturaleza. El lunes 26, igual que el martes 27, fueron resistencia en toda la parte alta de la ciudad e información en el interior de que las Fuerzas Armadas, la Fortaleza y la Policía de los pueblos del interior habían tomado una actitud de neutralidad, esperando a ver el desenlace de la capital. Pero en la capital asistimos a un acontecimiento que ahora yo quiero detenerme en que la gente lo valore. El embajador dominicano de Estados Unidos aquí en Santo Domingo no estaba en el país el día 24 de abril, pero llegó aceleradamente. Y el 27 convocó al local de la embajada al presidente interino, que era Morillo, sobre todo porque era el presidente de la Cámara de Diputados que habían derrocado. Y Molina Morillo entonces fue a ese encuentro. Ella estaba Peña Gómez y estaban muchos burócratas que estaban también de este lado con nosotros. Pero también estaba Francis Camaño y Montes Arache. Montes Arache no entró a la reunión. Camaño estuvo cerca cuando el embajador salió, el embajador, a decirle que ya había terminado el conflicto, que se entregaran porque San Isidro había ganado y además que Estados Unidos no apoyaba esa insubordinación. Y Francis Camaño me lo contó a mí. Me arremangué cuando él dijo eso y lo mandé a la mierda. Y bajé y le dije a los que estaban ahí abajo: los que quieran morir con honor, que me acompañen al puente, porque yo no capitulo. Eso fue el 27 y Camaño salió a morirse con honor para el puente. Y efectivamente San Isidro sabía lo que estaba pasando. Le había comunicado a la embajada que ya el presidente se asiló, que hasta Peña Gómez estuvo transitoriamente en una embajada y que entonces estaba desarticulado el gobierno y que no había gobierno de este lado. Y San Isidro tiró su ofensiva. Pero estando en el puente, esperando la ofensiva, vimos una fila de 9 tanques viniendo a cruzar sobre el puente. 9 tanques, con una infantería cada uno para protegerlo. Y los aviones metrallando la orilla de Los Amas y produciéndonos decenas de muertos y de heridos. Y cuando pasaba el metrallamiento, la gente volvía otra vez a ocupar su puesto. De esa manera, 9 tanques de los que traía San Isidro entraron hasta la Escuela Perú, casi hasta la Duarte. Y esos que entraron ahí se encontraron entonces, y ahí surge Francis Camaño,
con una resistencia heroica de los militares y de la gente del 14 de junio y de los partidos de izquierda que estábamos ahí y de gente del movimiento popular que bajo el impacto y el ejemplo de los guardias también participamos en la ofensiva de liquidar la infantería de los tanques, de apropiarnos de sus armas, de cercar a los tanques uno a uno y de quedarnos con los 9 tanques de este lado. Y ese día entonces, en la noche, cuando llegó la noche, nosotros creíamos efectivamente que habíamos ganado. Y Francis Camaño, que él y yo teníamos muchas contradicciones, porque yo era el jefe de propaganda el 14 de junio y él era el jefe de los cascos blancos, que era el grupo represivo. Y habíamos tenido un incidente frente al local y otro en un tribunal defendiendo a un prisionero que era Andrés Ramos Peguero del MPD. Pero ese día, cuando yo regresé al comando, celebrando el éxito de que habíamos derrotado a San Isidro, preguntamos dónde está el grupo militar. Francia está ahí en la Velera, estaba a una esquina donde yo estaba, que era el local del 14 de junio, en la José Gabriel García, esquina Estrelleta. Y entonces fui allá y cuando le dijeron, coronel, aquí está Fafa Tavera, lo que le dicen sabían las contradicciones. Y él se volteó, no había luz, había una lámpara y tenía en la mano un plato esmalteado con yuca y salchichón frito comiendo con la mano, Francia. Cuando él me vio, dejó el plato y nos abrazamos sin decir nada. Y a partir de ahí creamos un ambiente de confianza que permitió ese 27 ponernos de acuerdo, según él, para localizar los 2 centros más importantes de armas que quedaban, el cuartel general de la policía y la fortaleza Osama. Pero quedamos que la fortaleza Osama era la que quedaba en nuestro territorio y debíamos primero salir de la fortaleza Osama. Pero al otro día, el 28, oímos sorprendidos la información de Lyndon Johnson diciendo que el gobierno de Estados Unidos había enviado 500 infantes de marina a proteger el perímetro de la embajada ante el desorden que había en toda la capital dominicana. Y ese hecho de anunciar la invasión norteamericana gravitó profundamente. Pero un día después de la invasión, entonces organizamos el asalto a la fortaleza. Y en el asalto a la fortaleza, dirigido por un militar y por nosotros del 14 de junio, Laura Fernández, conseguimos ahí hacer preso a todo el personal que no pudo salir huyendo, conseguir cientos de armas y sobre todo la satisfacción de saber que habíamos derrotado la fortaleza. Y todos los presos, yo tuve que asumir su camino y llevarlo bajo el control de nosotros y bajo la vigilancia de una mujer que no pesaba 100 libras, que era Piqui Lora, para que ella fuera la responsable de la seguridad de todos los detenidos. El gobierno de la tarde. Empezamos el gobierno de la tarde, son las 6:22. El PRD somete recurso contra el fallo del Tribunal Superior Electoral que anuló la convención que ratificó a Miguel Vargas. Este miércoles el PRD ha depositado el recurso de oposición en el Tribunal Superior Electoral contra la sentencia que emitió la Alta Corte que anuló la decisión emanada de la convención que el partido realizó el 3 de diciembre del 2017, la cual ratificó a Miguel Vargas como presidente de la organización. El documento deberá ser remitido por el TCE al Tribunal Constitucional para su conocimiento y sanción, según anunció el partido en una nota de prensa, que dice que el recurso fue depositado a la Secretaría del órgano electoral por su abogado Eduardo Jorge, quien estuvo acompañado por más de una decena de abogados actuando en representación legal del partido. Continuamos con los comentarios y este es el momento del comentario del cumpleañero, Eddie Alcántara. Gracias, Julissa. Gracias, compañero. Miren, yo quería, un día como hoy, porque todos los años, día 24 de abril, vamos a estar recordando ese acontecimiento tan importante del cual Fafa, que fue uno de los protagonistas fundamentales de esa época y del evento, de ese acontecimiento, magistralmente ha descrito algunos aspectos que uno mismo desconocía y que muchos textos históricos que recogen la historia de la República Dominicana no lo contemplan. Pero yo quiero, más que tal vez fortalecer con algunas de las cosas que allí ocurrieron,
que cuando tú las compartes a través de los medios de comunicación, la gente, muchos de los dominicanos que le dieron seguimiento, le han dado seguimiento a ese tema, bueno, dicen, bueno, sí, yo lo sabía, sí, yo lo conocía, otros no, pero la opinión particular de ese acontecimiento del año de 1965, posterior al derrocamiento de Juan Bosch en el año de 1963, cuando en ese transcurso de cerca de 24 meses nosotros experimentamos tratando de restaurar el orden institucional del país y democrático, experimentamos gobiernos provisionales de todo tipo, religiosos, empresariales, militares de todo tipo, y no se pudo lograr el restablecimiento del sistema democrático del país. Y eso es un ejemplo de que hay que evitar, bajo cualquier circunstancia, el que nosotros volvamos a caer en una dictadura, en un país como este, que todavía, terminada esa dictadura, con esa noche del 31 de mayo, duramos un tiempo larguísimo para nosotros poder vivir en paz y en tranquilidad, con el restablecimiento, por lo menos de forma moderada, del sistema democrático del país. Como ha ocurrido en todas las naciones, después que salimos de una dictadura, lograr una democracia plena, donde la sociedad viva en plena calma, con las libertades y derechos fundamentales preservados y garantizados. Es un sacrificio que tiene que asumir un Estado después, y que cuesta también muchísimas vidas para nosotros poder lograr llegar a esa meta. O sea, para que ustedes vean lo difícil que es el que un país pueda recuperarse después de la salida de una dictadura. Por eso, cuando uno hace la advertencia de ciertos comportamientos políticos, no lo digo por este esquema de administración y de dirección que está al frente de las cosas públicas, no. De todos los que no han gobernado, que siempre han querido vulnerar el sistema democrático y la Constitución de la República en procura de preservar un poder que democráticamente, en principio, se le otorgó el pueblo dominicano, y después utilizan las malas artes que le sirven bandeja de plata al Estado dominicano para tratar de perpetuarse en el poder por la ambición desmedida de poder que termina revistiéndolo. Y ni ellos mismos aquilatan, porque la visión sesgada de lo que están administrando le impide ver eso. Ni ellos mismos se dan cuenta del peligro que representaría para un Estado nuestro, para el presente y el futuro de nuestras generaciones, el que aquí, por la ambición desmedida de un grupito, tengamos que volver a caer en un autoritarismo gubernativo que nos impida a nosotros en un tiempo determinado seguir manejándonos en un ambiente democrático que preserve nuestros derechos y que garantice el respeto a esa Constitución. Porque ahora no es con las armas. La dictadura no se instaura con las armas, sino es con mecanismos irregulares que muchas veces disfrazan de democracia o de democráticos para tratar de justificar su permanencia en el poder sobre la base de un supuesto voto directo y del derecho soberano de un pueblo, que terminan marchitándolo, terminan obligando a negociar ese derecho que tienen para ellos mantenerse en el poder. Y muchas veces hemos tenido nosotros que advertir, el país ha tenido que advertir, que un intento similar en un proceso electoral posterior al que está gobernando en ese momento, cuando se tiene la ambición desmedida de continuar al costo que fuese, en ese momento nosotros hemos tenido la valentía y la dicha divina de haber impedido y cortado eso en el tiempo oportuno. Eso ha ocurrido con todo el mundo, con todo el que no ha gobernado. Creo que en el año de 1978, solamente ahí, en el 82, porque en ese momento el Partido Revolucionario Dominicano estableció como principio la no reelección porque venía de coger funda de los 12 años, según dicen ellos, y entendían
que enarbolar eso como discurso y después romperlo, tan pronto llegar a uno del Partido Revolucionario Dominicano a alcanzar el poder, sería desdecir las cosas por las que siempre lucharon. Y eso dio lugar a que, una vez electo Antonio Guzmán Fernández, donde no faltaron las pretensiones reeleccionistas de los que estaban dirigiendo el Estado, el partido se le parara en dos patas y le dijera, aquí no se puede. Que no ocurrió cuando el presidente Hipólito Mejía ganó las elecciones en el 2000, que en el 2004 también modificaron la Constitución procurando perpetuarse. Y yo digo que si la hubiesen modificado y hubiese tenido éxito Hipólito Mejía, hubiese querido también modificarla para el año 2008. Eso digo yo. Si a Leonel Fernández se le permitía, en el año 2011, cuando hizo ese evento ahí, de que él inventara con una reforma constitucional, todavía estuviera él procurando reformarla para que se le permitiera proceso tras proceso ser repostulado en procura de ser reelecto. Si ahora se permite, para el año 2024 va a pasar lo mismo. Y cuando ya esto no cuenta con la aceptación mayoritaria y la voluntad de un pueblo, y usted quiere seguir en el poder después de varios procesos democráticamente electos, usted sabe que lo que se encamina para usted continuar es al uso de la fuerza. Por eso hay que evitar esos inventos. Para no repetir la historia que todos los años nosotros tenemos que contar y hablar de ella cada 24 de abril. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 6:32, momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Cepeda, gracias a los amables compañeros aquí presentes. Quiero darle o destacar la interesante exposición que hizo don Fafa Taveras sobre el aniversario de la revuelta de abril del 24, porque la verdad es que se trata de una exposición de alguien que estuvo presente en ese proceso y sobre quien es difícil entrar en contradicción tomando en cuenta que fue un testigo presencial vivo. Quiero referirme a lo siguiente. En el día de hoy, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales anunció o realizó una sesión del Comité de Licitación que procura contratar mediante licitación a una empresa internacional para que le supla el carbón mineral que se va a utilizar en el periodo de pruebas de la segunda unidad o la unidad número 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Entonces 5 empresas presentaron sus ofertas técnicas y económicas y entonces ese proceso va a continuar más adelante hasta concluir a mediados de junio ya con la designación o la selección de la empresa que ha de ser seleccionada mediante ese proceso de licitación. Pero quiero destacar, porque ese proceso de licitación incluye una novedad que no está contemplada en la ley, pero que sin embargo es algo que contribuye con una mayor transparencia a los procesos de licitación. Se trata de una novedad que fue sugerida por la comisión aquella que designó el presidente Danilo Medina de 10 notables para analizar o revisar el proceso de licitación que se llevó a cabo cuando se contrató al consorcio de Brest Limón Estrella para la construcción de Punta Catalina. Ustedes saben que ese proceso de licitación fue muy cuestionado, entonces el presidente designó una comisión de 10 notables y estas personas emitieron un informe donde señalaron que el proceso de licitación se desarrolló, aunque con algunas limitaciones, se desarrolló de manera adecuada, pero hicieron recomendaciones y entre las recomendaciones está una que es la modificación de la ley de compras gubernamentales 340-06 para incluir algunos aspectos que hagan más transparentes los procesos de licitación y uno de ellos es la llamada subasta inversa. Esta subasta inversa que fue propuesta originalmente dentro de esa comisión por el empresario Pepín Corripio consiste en lo siguiente. Se desarrolla o se realiza una licitación pública internacional o nacional. Entonces, luego que se hace la selección correspondiente, luego de recibir las ofertas técnicas, evaluarlas y de recibir las ofertas económicas, se señala una empresa ganadora porque ofreció la mejor oferta técnica y ofreció la mejor oferta económica. Entonces ya esa empresa ganó la licitación, pero la subasta inversa consiste en que al día siguiente de la adjudicación o de la designación o señalamiento de la empresa que ganó la licitación, se realiza una subasta
inversa donde participan principalmente los que quedaron en los 3 primeros lugares dentro del proceso de licitación, para darle la oportunidad de manera abierta, ya no en sobre cerrado, sino presencial, en forma de subasta, a la empresa que quedó en segundo lugar y a la empresa que quedó en tercer lugar, para ofrecer una propuesta económica que supere la que ya fue designada como ganadora. Entonces, la que quedó en segundo lugar tiene la oportunidad de ofrecer ya de manera directa y frente a frente a el que quedó en primer lugar, y decir, yo ofrezco un precio mayor, un precio menor que el que ofreció la empresa que resultó ganadora, para ver si con eso supera a la empresa que quedó ganadora y entonces gana la licitación. Pero también se le da la oportunidad a la que quedó en tercer lugar para que haga la oferta también similar en procura de mejorar a condición positiva para el que convoca la licitación, que en este caso el Estado Dominicano, mejorar precios o mejorar calidad técnica, es decir, yo quiero presentar un precio menor que el que quedó en primer lugar. Pero en esa subasta inversa también se le da la oportunidad al que quedó entonces en primer lugar de volver a rehacer su oferta en caso de que el que quedó en segundo o en tercero haya hecho una oferta en esa subasta inversa menor, de precio menor al que él originalmente presentó cuando ganó. De esa forma, lo que se hace en la llamada subasta inversa es presionar aún más un precio mejor, aún después de haber seleccionado el precio que se consideró más atractivo después de abrir los sobres cerrados, porque en el proceso de licitación se presentan las ofertas de manera secreta, o sea, el sobre cerrado se abre, entonces se abren las ofertas y cuando se abren las ofertas se escoge la más conveniente. Pero la subasta inversa entonces permite que aún ofreciendo un precio muy favorable y quedando en primer lugar, el que quedó en primer lugar tiene que prepararse para que los que quedaron en segundo y en tercero puedan ofrecer incluso un precio menor. Se dan casos en que los que quedan en segundo y tercero sencillamente dicen, no, mira, yo no puedo ofrecer algo mejor que lo que ofreció el que quedó en primero y me retiro. O el que quedó en tercer lugar que diga, yo no puedo ofrecer tampoco algo mejor que lo que ofreció el que quedó en primer lugar y me retiro. Pero también puede darse el caso de que el que quedó en segundo lugar o en tercer lugar ofrezca un precio similar al que quedó en primer lugar. Y si es similar, entonces, como quiera, predomina el que quedó en primer lugar porque no se le puede quitar su oportunidad. Ahora, este proceso de subasta inversa no está establecido en la ley 340-06 de compras gubernamentales. Fue una sugerencia que se hizo en esa comisión. El gobierno debería tomar esa sugerencia y llevar un proyecto de ley de reforma de la ley de compras y contrataciones públicas para entonces mejorar las condiciones que establece esa legislación, que yo particularmente digo que esa legislación lo que ha hecho es legalizar en parte la corrupción gubernamental que se da en los procesos de compra gubernamentales. Porque a través de la misma ley se establecen muchísimos mecanismos que permiten que una licitación posiblemente influenciada por intereses en forma indirecta, no visibles, pues salga como legal porque se hizo a través de la legislación correspondiente, porque la legislación tiene sus debilidades. Entonces, una forma de hacer más transparente el proceso de licitación es esa, la llamada subasta inversa. Después del proceso de licitación, después de la adjudicación, entonces darle la oportunidad a los 3 que quedaron en los 3 primeros lugares de, entre ellos ahí, frente a todo el mundo, frente al comité de licitación y frente a ellos mismos, entonces pujar una oferta mejor. Claro que eso al final, al quien más beneficia es al Estado contratante, porque el Estado contratante entonces tiene la oportunidad de conseguir un precio muchísimo menor, o no muchísimo menor, pero sí un precio menor que el precio que ya adjudicó inicialmente. Eso se hizo en el proceso de licitación de la compra de la primera partida de carbón mineral para las pruebas de la unidad número 1 de Punta Catalina que está operando actualmente bajo pruebas, cuando se contrató la compra de
462.000 toneladas métricas de carbón mineral. Ahora se pretende comprar 788.000 toneladas métricas de carbón mineral para la segunda unidad de la central termoeléctrica. Se está haciendo una licitación y se está también incluyendo dentro de esa licitación la llamada subasta inversa. Pero la idea que es muy buena, repito, que fue una iniciativa o fue planteada por Pepín Corripio dentro de la comisión aquella que designó el presidente Danilo Medina entre las recomendaciones para la modificación de la ley 340-06, vuelvo y repito, pues debería ser acogida por el gobierno, debería ser acogida por el Poder Ejecutivo e incluida entre las modificaciones o propuestas de modificaciones que han de hacerle a esa legislación y que necesita esa legislación para modernizarla, para adaptarla a los nuevos tiempos, pero al mismo tiempo para hacer más transparente y menos vulnerables los procesos de licitación que aún a través de esa ley tienen demasiado debilidades. Hice esa referencia y por eso quise incluirme en esa parte del proceso de licitación que, como dije, hoy consistió en recibir las ofertas técnicas y económicas de 5 empresas internacionales, entre mexicanas, colombianas, norteamericanas, inglesas, que están interesadas en suministrar el carbón mineral que va a usar la unidad número 2 de la central termoeléctrica Punta Catalina. Otro comentario que quería hacer, y es relacionado tal vez con la misma empresa, que es la central termoeléctrica Punta Catalina, es referente a el anuncio que se hace de una cancelación de alrededor de 500 trabajadores de esa central termoeléctrica. El proceso de construcción de esa central termoeléctrica, que es bastante grande, es un proceso de construcción que en determinado momento llegó a demandar de parte del consorcio constructor no menos de 10.000 empleados. O sea, hubo un momento en que en esa empresa habían 10.000 trabajadores activos en diferentes áreas trabajando, incluso más de 10.000. Ahora, en la medida en que ha ido avanzando el proceso de construcción, en que se ha ido terminando ya todo lo que tiene que ver con el área de construcción en sí misma, entonces se ha ido reduciendo el personal. Para que usted tenga una idea, de acuerdo con informaciones a las que he accedido, el año pasado, por ejemplo, tenían alrededor de 5.000 empleados y sin embargo ya este año tienen alrededor de 2.000 o de 1.800 empleados. Ahora se está anunciando que han sacado cerca o alrededor de 500 trabajadores más, pero eso no tiene relación con el reclamo que están haciendo trabajadores a ese consorcio por un asunto de unas prestaciones relacionadas con bonos o con incentivo por desempeño, que está todavía en debate, sino que se trata del proceso de desmonte. Para que ustedes tengan una idea, una planta eléctrica en operación de 300, 400 megavatios puede operar perfectamente con 50 empleados, con 40 empleados. ¿Por qué? Porque solamente necesita los operadores y la parte administrativa, y así ocurre con todas las empresas de generación. Y eso va a pasar en esa empresa, la central termoeléctrica Punta Catalina, cuando esté ya concluida y nada más esté operando en generación, las 2 unidades de generación que consta o que tiene, nada más va a necesitar tal vez 200 o 300 empleados. Y repito, llegó a tener más de 10.000. Por lo tanto, ese desmonte y esa salida de empleados, lo que debe haber es algún tipo de proceso mediante el cual tanto el sector privado como el sector público puedan buscar la manera de que no queden ociosos y que puedan conseguir empleos más adelante. Una información. El periodista de Bonao, que trabaja aquí en La Z también los sábados. El colegón. El colegón. Colegón. Sí. Me llamó hoy también para decirme temprano que no era verdad que se había hecho ningún acuerdo allá en Punta Catalina, que los obreros estaban resistiendo a integrarse también por las condiciones reales de trabajo, que estaban atrincherados y que la empresa los canceló a 500 trabajadores como parte del conflicto y no le hizo caso a sus demandas. Puede que eso que tú dices sobre el proceso de reducción del personal, que es lógico, pero no es ahora eso la razón. La razón, según ese señor que tiene por lo menos el crédito de ser un hombre serio,
y que tiene comunicación con los trabajadores de allá, me ha dicho que esta es la continuación del conflicto frente al cual la Junta Directiva de Punta Catalina desconoció el compromiso de la bonificación y luego, ante la resistencia de ellos, respondió hoy temprano cancelando 500 trabajadores. Esa es una información que ofrece el colegón, sobre la cual yo no voy a emitir ninguna opinión. Lo que sí puedo decir es que el año pasado en Punta Catalina había alrededor de 5.000 empleados y hoy día hay menos de 2.000 y nadie se enteró y no hubo ningún escándalo por la salida de esos 3.000. Entonces pregúntate por qué hay un escándalo ahora. Por la salida de esos 3.000 trabajadores, lo cual indica que la reducción del personal no es lo que causa escándalo, sino que hay otra situación que es un reclamo aparte y es un reclamo de un conflicto entre el consorcio y sus trabajadores, sobre lo cual ahí yo no ofrezco más opinión que lo que conozco y es lo que estoy diciendo en este momento. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Le dan muerte a otro ciudadano extranjero, en este caso es canadiense, en Sosúa, Puerto Plata. El hombre de nacionalidad canadiense fue ultimado a tiros hoy. Murió de un tiro en la cabeza en el interior de su vivienda ubicada en el residencial La Mulata 2 del municipio Sosúa en Puerto Plata. Ha sido identificada la víctima como Jason McQuire, de 43 años, quien residía en la casa número 2 del referido lugar. El extranjero falleció a consecuencia de herida causada por un proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en el rostro derecho y salida por el ojo izquierdo, según el diagnóstico del médico legista. Agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público investigan desde ya el caso. Con la muerte del señor Maguire suman 2 los canadienses ultimados en lo que va de año. En La Mulata 2, en marzo de este año, fue muerto con 12 impactos de bala el canadiense Mike Di Battista, de 43 años de edad. Las autoridades aún no detienen a nadie por el hecho. Son las 6:49, momento del comentario de José Luis Mendoza. Un par de informaciones, un curioso y parece que confuso incidente ahí en la frontera de Texas, en la zona de la frontera de Estados Unidos y México, provoca ahora si se quiere, una emergencia aunque parece controlada entre ambos países. Se le pide la aclaración al gobierno mexicano. López Obrador promete investigar el incidente. Parece que unos soldados mexicanos confundieron una zona con territorio bajo la soberanía mexicana y tuvieron un altercado ahí que no llegó a mayores con un par de soldados estadounidenses. Esos son gajes del oficio, comparten más de 1.400 kilómetros de frontera, en algunos casos no muy aclarada, y ese tipo de cosas parece que es parte pues de lo que pasa entre países fronterizos, sí o sí. Solamente veamos el caso nuestro. Una información internacional positiva antes de pasar a un par de informaciones locales. La Organización de los Estados Americanos fue admitida por el régimen de Daniel Ortega. Accedieron los gobernantes actuales de Nicaragua pues a hablar sobre todo de un tema casi tabú, y es el de un calendario de reformas electorales. Sería interesante, me llamaría mucho la atención, no lo voy a negar, si la solución a la problemática que tiene la comunidad internacional hoy por hoy con Nicaragua, con su estado de cosas político, se pudiera solucionar con un grado de madurez tan alto como que se pudiera pactar un calendario electoral. Pues yo diría que estaríamos en Centroamérica, a lo inverso de lo ocurrido en los años 80, viendo un camino preferible al que está ocurriendo en otras partes de América Latina, esencialmente el caso venezolano. Pero bueno, que pudiera ser aprovechado por Maduro eso para salir bien. Yo diría que acogerse a un calendario. Yo diría que eso siempre es bienvenido. Yo diría que eso siempre es bienvenido. Justo hoy, que es un día donde tirios y troyanos rechazamos sobre todo el efecto pernicioso que tuvo la intervención, porque yo insisto, no estoy de acuerdo con ciertas narrativas, ni que exageran, ni que agrandan lo ocurrido aquí en abril del 65. Pero si en algo yo creo que todos estamos de acuerdo, es en que ese era un problema que tenía que resolverse entre dominicanos. Y sobre todo si la idea era restituir la Constitución del año 63, yo pienso que eso jamás podía pasar por igualarse al famoso peligro que entendió Lyndon B. Johnson y le convencieron de una revolución para instalar supuestamente otro país con el sistema cubano aquí. Al final,
en vídeo, lo decía hoy a primera hora, que la revolución del 49 en Costa Rica, resuelta entre costarricenses, y una vez depuestas las armas, se tiene que llegar, como siempre, a una negociación en lo político y en otros aspectos. ¿Y cuál fue la ventaja costarricense, de esa experiencia costarricense? Que eso pariera el Estado de Derecho que Costa Rica todavía hoy tiene, disfruta y perfecciona, lo cual también preparó las bases para su posterior prosperidad y para el primer país de América Latina sin ejército, con un gran sistema policial, con una serie de políticas, insisto, que durante mucho tiempo le hicieron ser uno de los países más exitosos de nuestra América Latina. Ojalá. Que a propósito del informe que publica el PNUD sobre la democracia en América Latina, precisamente coloca a Costa Rica en primer lugar. Claro, es muy normal que aparezca pues en esos primeros lugares Costa Rica, que insisto, tuvo tal vez esa gran ventaja histórica. Su conflicto entre hermanos costarricenses fue resuelto de esa forma, no hubo el elemento de la intervención extranjera. Si ocurriera, como dice Esteban, lo de la posibilidad de que un organismo como la OEA y otros organismos multilaterales pudieran tener, imagínese usted, una brecha como eso, en el caso venezolano, aunque yo lo dudo, creo que ya las cosas han llegado a un nivel de difícil retorno, bueno, pues más que bien. Dos partidos que salen de un mismo esqueje, de un mismo tronco, PRM y PRD. ¿Qué diferencia? Hoy el PRM en una reunión de toda su... El PRD. No, el PRM también. También reunió a parte de su dirección política y lo hizo específicamente en el Hotel Lina. Esta reunión tuvo entre varias conclusiones, entre ellas el anuncio de que se van a tomar acciones, que es una palabra siempre muy propicia, 4 y 5 de mayo contra la eventual reelección de Danilo Medina. El PRM, entonces, como partido, ya no necesariamente pensando de facción a facción, de grupo a grupo, de Luis a Hipólito, sino en una dirección que todo el mundo sabe tiene la ventaja de presentar rostros frescos, jóvenes, dice que el 4 y el 5 va a las calles. ¿A qué va a las calles? Bueno, habla de ir casa por casa, denunciar el tema de la reelección, tenerse mano a mano con parte de la ciudadanía. Esto ocurre en un momento donde una serie de acontecimientos son favorables hoy por hoy al discurso de oposición, no tanto al PLD como figura, como partido político dominante, sino específicamente pues a la facción gobernante que encabeza el presidente Medina. Pero va a coincidir también con el acto que va a tener el presidente Leonel Fernández también en contra de la reelección. Exacto. El día 5 de mayo. Entonces que por cierto, no es que se conmemore algo local, pero el 5 de mayo la batalla de Puebla, histórico día que celebran todavía los mexicanos dentro y fuera de su país. En el caso concerniente al Partido Revolucionario Moderno, ha tenido muchas veces que enfrentar una consigna que se ha instalado, que la repite mucha gente, yo creo que a veces más por ventaja que por convicción, y es la anulación de la idea de la oposición como factor político importante, con la idea de que aquí no hay oposición, la oposición no hace nada, no dice nada. Eso podría ser verdad en el caso de una oposición, insisto, que no estuviera marcando temas, que no estuviera generando propuestas ni debates, pero en la realidad yo pienso que también se ha asumido como una especie de cliché repetido, como bien mandaban los cánones de la propaganda goebbeliana, la idea de repetirlo hasta el infinito para tratar de convertirlo en una especie de verdad indiscutible. Esa idea de que no existe la oposición se desvanece por sí misma. Si no la hubiera, no hubiera la necesidad tampoco de atacar la oposición, o no hubiera la necesidad de señalar esos errores de la oposición, o no existiera entonces la necesidad tampoco de vincular una agenda de defensa de los factores políticos que ataca a la oposición. Justo después de la situación ocurrida en la Semana Mayor, parece que esos vientos van a ser aprovechados por el PRM. Por último, el PRD, a su vez, celebra su reunión con la Comisión Ejecutiva. La convocó para el 5 de mayo. Se aprobaron, mientras tanto, una serie de resoluciones, la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario. Pero atención a esto, aunque se certificó el quórum para hacerlo todo por las reglas, además de ratificar autoridades y demás, se mandó a sacar a la prensa. Atención, tienen todo el derecho a hacerlo. Lo curioso era que se hubiera admitido que estuviera antes, pero esas son las cosas, las curiosidades.
que tiene el devenir de los partidos políticos. Debieron quitarle el celular a todo el mundo también. Bueno, eso va a ser un poquito más difícil. Democracia pura y plena. Así mismo, gracias. El gobierno de la tarde.